Lo primero de todo, y antes de empezar con el montaje del vehículo, sería colocarnos, más o menos de una forma visual, las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual podremos ver para qué vehículos es compatible y asimismo comprobaremos que la tornillería que tenemos es la necesaria para su correcto montaje. Este vehículo lo vamos a montar en bola desmontable horizontal. Para realizar el montaje del enganche será necesario desmontar el paragolpes, pilotos y pase de rueda. Ahora os indico cómo. Para desmontar el paragolpes será necesario soltar los 6 tornillos que llevamos en la parte inferior de cabeza de 8. Uno de los problemas que nos podemos encontrar en este BMW X5 sería el desmontaje de este reflectante para quitar el tornillo que va justo debajo de él. Por la parte de atrás metemos un poquitín la mano aquí y apalancamos hacia afuera. Ya se mueve. Le damos aquí un poquito y ya conseguimos que salga. Esta es la patilla que estaba haciendo fuerza por la parte interior. Repetimos la operación en este otro lado. Quitaremos los tornillos ahora que los tenemos accesibles. Para quitar también los tornillos que llevamos ocultos debajo del pase de ruedas, de esta moldurita que veis aquí, es necesario quitar estas grapas plásticas. En realidad son remaches plásticos, los cuales tendremos que romper para poder desmontar la moldura. Como os decía, son remaches de flor plásticos. Estos los sustituiremos por los remaches de flor que vienen incluidos con el enganche. Como os decía, tenemos aquí el tornillo para poder desmontar el paragolpes. Haremos lo mismo en este lado con los remaches plásticos y la moldura. También va a ser necesario desmontar los pilotos para poder acceder a otro tornillo que llevamos justamente aquí escondido. Para ello tenemos que desmontar la moldurita que tenemos aquí con la ayuda de la espátula y tiraremos hacia afuera. Repetimos la operación anterior en el piloto derecho. El tornillo que os comentaba está justamente aquí. Para desmontar el piloto tendremos que quitar el lateral y justamente en la parte interior desmontar los tornillos que sujetan el piloto. Quitamos también los tornillos del otro piloto. Ya podremos desmontar el piloto, teniendo en cuenta que va a corredera, nos ayudaremos de la espátula, daremos un poquitín de impulso hacia atrás y sale. Ahora ya tenemos accesible el tornillo de Tor de 25. Haremos lo mismo en el otro piloto. Una vez desmontados todos los tornillos que nos sujetan el paragolpes, ya podremos desmontarlo. Para ello, empezaremos por las esquinas. Iremos quitando las grapas de presión que lleva en todo el lateral. Esta operación la repetiremos en el otro lado. Una parte muy compleja, además, que es un poco complicada de mostraros, es el retirar las grapas que sujetan la zona central del paragolpes. Van 4, una aquí, aquí, ahí y ahí. Lo iremos quitando poco a poco, con la ayuda del destornillador libero la grapa de presión, tiro para afuera, vamos tirando poco a poco para ir liberando cada una de las grapas. Ya hemos liberado todas las grapas que lo sujetan, ahora nos faltará quitar el enchufe de los sensores de aparcamiento. Y
Y por último, quitaremos el refuerzo de aluminio. Este ya no se utiliza. Para ello quitaremos las 4 tuercas que lleva en cada lado, 2 de forma visible y estas 2 que van tapadas. Quitaremos los taponcitos y se nos quedan las tuercas ya visibles. Recordaros que las tuercas, una vez que las quitamos, tenemos que volver a utilizarlas para sujetar el enganche. Una vez soltadas las tuercas, con mucho cuidado lo quitaremos y bajaremos hacia abajo. Ahora empezaremos con el montaje del enganche. Para ello, y tal como nos marca el manual, sellaremos estas zonas del chasis para evitar que nos entre agua. Repetimos la operación del otro lado, usar una masilla de poliuretano o similar, que nos asegure que el sellado sea óptimo. Con mucho cuidado lo ponemos en el sitio. Gracias al trabajo realizado por el equipo de diseño de Enganches Aragón y el escáner 3D que utilizamos para ello, el ajuste, como podéis comprobar, es perfecto. También lo veremos en el paragolpes, ya que el recorte que lleva de serie será utilizado para que salga la pieza de bola. Siguiendo las instrucciones del manual, colocaremos la arandela de ala ancha y volveremos a usar la tuerca que hemos quitado anteriormente. Una vez aproximadas las tuercas, procederemos a dar el par de apriete con la dinamométrica. En este caso, al ser tuercas de 12, serán 87 Nm. Ya hemos terminado con la colocación del enganche. Ahora faltaría la bola y la sujeción de la base de enchufe. Pero antes de colocar el paragolpes, pasaremos la instalación eléctrica hasta el interior del vehículo. Varias son las opciones que tenemos para este vehículo en cuanto a instalación eléctrica. Una sería la instalación vía línea Cambus, que la tenemos en la parte trasera derecha. También tendremos que conectarle un positivo directo, que en este caso tenemos la batería atrás. Otra opción, que es la que vamos a hacer nosotros, es la colocación de un kit universal, que va conectado directamente a la línea de los pilotos y el positivo. Para facilitarnos la colocación de la instalación eléctrica, usaremos de forma provisional la chapa de sujeción de la base de enchufe y un tornillo. De esta forma lo dejaremos colocado para que podamos pasar bien el cable. Dejaremos el cable lo suficientemente holgado como para que cuando coloquemos el paragolpes no nos tropiece o nos quede demasiado tenso. Y en este caso, en el vehículo lleva ya unos orificios preparados en el lado de la derecha. Dejamos el cable sujeto. Aquí, como podéis ver, tenemos 2 gomas que si las quitamos veremos que tenemos acceso al interior del vehículo. Colocaremos la goma del pasamuros. Para facilitaros el visionado de dónde van los cables, hemos retirado tanto el trozo de tapizado de aquí como una bandejita que lleva en esta zona. De esta forma vais a ver más fácilmente dónde están los cables. No es necesario que lo desmontéis, ya que los cables los tenéis de forma bastante a mano. Aquí estarían los del piloto, donde tenemos que conexionar tanto intermitente como posición y freno. En el otro lado sería lo mismo y en esta manguera de cables es donde vamos a conectar tanto la luz de marcha atrás como la luz de antiniebla. En caso de que hagáis una conexión a la línea de Cambus,
Recordaros que las líneas de Canvus la tenemos muy a mano, son estos cables trenzados que tenemos aquí. Como marca el manual, lo primero de todo será localizar las señales que nos llegan al piloto. Siempre es muy importante que el piloto esté conectado. Para facilitaros el visionado de cómo van las conexiones, voy a poneros el piloto por la parte de dentro. Con la ayuda de una punta de pruebas localizaremos las señales en el piloto. Si nos fijamos, ahora tenemos el intermitente y la luz de posición. En el cable verde, con la línea amarilla, tenemos la luz de antiniebla. Y justamente al lado, el cable gris con una línea azul, tenemos la luz de marcha atrás. El kit universal consta del cableado que va a los pilotos, las masas y el positivo de alimentación que es necesario para la centralita. También tendremos el positivo directo y el de contacto que van hasta la base del enchufe, en los cuales podemos conectarlos con los kits auxiliares que tenemos en la web. Para organizarnos bien el cableado, dejaremos conectada la centralita, asegurándonos de que el conector queda perfectamente enganchado, y ahora nos vamos a dejar el cableado organizado, de tal forma que, como hemos ido localizando las señales en los diferentes puntos del coche, dejaremos los cables que van a cada lado. Por ejemplo, en el caso del piloto izquierdo nos va a ir colocado el cable negro y el cable amarillo. El cable negro pertenece a la señal de luz de posición izquierda y el cable amarillo será la que corresponde con el intermitente. Al piloto derecho le llevaremos el cable de freno, el cable de posición derecha y el intermitente derecho. Tan solamente nos quedarán libres el cable de antiniebla y el de marcha atrás, que, como os he mostrado, irán conectados en el mazo de cables que suben hacia arriba del portón. La centralita en este caso la vamos a colocar aquí y pondremos con la ayuda de un tornillo roscachapa las masas en este punto. Pasamos la luz de antiniebla y marcha atrás, como hemos localizado antes ahí las luces que van al portón. En este caso, con que llevemos el cable hasta aquí, será más que suficiente. Cortamos el trozo de cable que nos sobra. El cable de antiniebla es el verde amarillo, como hemos comprobado anteriormente. Yo dejo los cables siempre en escala para que cuando hagamos el conexionado no se queden amontonadas las fichas. Acordaros, el primer clic a mano y el siguiente apretaremos con el alicate. El cable de la marcha atrás es el gris con la línea azul. Dejaremos los cables organizados para que lleguen, en este caso, al piloto de la derecha y al de la izquierda. Y recordando que cogeremos también el positivo directamente de la batería. En el conector del piloto, como hemos localizado antes, tenemos por un lado el intermitente, que es el cable negro blanco. El cable de posición gris amarillo con la posición derecha, que es el cable marrón. Y el cable de freno, que es, aunque se aprecie muy mal, pero es un cable negro con una línea muy fina azul, con el cable rojo de freno. Si os fijáis, el conexionado de las fichas siempre lo realizo en escala para que cuando lo dejemos encintado no quede muy abultado. Ahora nos queda pasar el cable al intermitente izquierdo y el positivo que va a la batería. Cuando levantamos esta tapita de aquí, nos encontramos con este compartimento. Si le quitamos los tornillos, veremos debajo la batería.
Para ponerlo en el tornillo usaremos la anilla que viene con el kit, lo grimparemos al cable. Cogeremos la alimentación del positivo del concentrador de fusibles que tenemos justamente encima de la batería. En el piloto izquierdo tendremos que conectar el intermitente izquierdo y la posición izquierda. La posición izquierda va en el cable gris, que aunque lo veis aquí un color un poco extraño, pero es un cable gris con una línea marrón. Siempre las fichas, aseguraros de que os quedan completamente a ras la pieza transparente del azul. En el cable negro-blanco conectaremos el intermitente izquierdo. Y como siempre os hago hincapié en que queden de forma escalonada para que no quede abultado a la hora de encintarlo. Siempre que terminamos la instalación, comprobaremos el correcto funcionamiento. En este caso, con la ayuda del Tow Bar Tester, haremos la comprobación de las luces. Una vez terminado el montaje de la instalación eléctrica, montaremos el resto de piezas para que al final montemos la bola. Colocaremos la bola con la ayuda de los tornillos de 10-65. Como en todos nuestros enganches, son tornillos con protección Delta Protect. Una vez ajustados los tornillos, terminaremos de darle el apriete con la dinamométrica. En este caso, a ser tornillos de 10, van a 51 Nm. A disfrutarlo.